El Partido Comunista, queridos amigos, se quiere hacer de la Cámara de Diputados, de la presidencia de la Cámara de Diputados, que como todos ustedes saben, es la verdadera cámara política que hay en el Congreso. Ahora hay mucha gente que dice, bueno, que da lo mismo quien esté en la presidencia de la Cámara de Diputados, gente que a lo mejor no conoce un poco el funcionamiento, y les voy a decir que no es lo mismo, porque depende del presidente de la Cámara de Diputados, es el que pone en tabla, el que decide cuáles son los proyectos de ley que se ponen en tabla, y hay muchos otros que simplemente mandan a dormir a los archiveros y pueden estar durmiendo allí por largos años. Por eso hay muchos temas importantes que principalmente, por ejemplo, a la ultraizquierda no le importa, que no avanzan en absoluto. Eh, Hay preocupación por la posibilidad que el Partido Comunista llegue a la presidencia de la Cámara de Diputados. Entonces acá es donde se están viendo algunas señales o la gente está atenta a qué van a ser partidos como por ejemplo el Partido de la Gente, que como todos ustedes saben es un partido instrumental. ¿Por qué es un partido instrumental? Porque es instrumental al igual que la democracia cristiana, porque como tiene muy pocos parlamentarios, eh, pero sin embargo, a pesar de ser pocos, son a veces suficientes para inclinar la balanza en uno u otro sentido. Es decir, ellos por sí solos no pueden tomar una decisión. Son instrumentales porque son el gramo finalmente que se necesita para hacer el kilo. Y eso pasa también en partidos como la democracia cristiana, por ejemplo. Podríamos decir como Evópoli, podríamos decir como el PDG. Son partidos instrumentales que aportan el gramo finalmente para lograr el kilo que se necesita en este caso o que se necesitaría en este caso para llevar a un comunista a la presidencia de la Cámara de Diputados. Ahora, recordemos que esta situación de no querer tener a un comunista como presidente de la Cámara de Diputados es principalmente por temas que son muy importantes para el país, porque ellos son el presidente en este caso, ya sea hombre o mujer a cargo de la Cámara de Diputados, va a ser quien ponga en tabla los proyectos que efectivamente se van a discutir. Y eso es importante porque ahí se pueden ver realmente los proyectos que al país le importan, tanto en seguridad pública como en otras materias que son relevantes para el quehacer nacional. Pero esta pelea es bastante dura. Recordemos nosotros, por ejemplo, que fue el mismo presidente de la Cámara de Diputados, el señor Ricardo Cifuentes, demócrata cristiano, quien cuestionó un posible acuerdo con los comunistas. Y él pronunció unas palabras que sacaron roncha tanto en en los comunistas y también despertaron la curiosidad en relación a qué quiso decir Cifuentes, porque dijo lo siguiente: no proveería jamás a un comunista, no proveería jamás a un comunista. Ahora, quisiera preguntarles a ustedes qué entienden por esto de no proveería jamás a un comunista. Se dice que este es el duro mensaje que dio el presidente de la Cámara y que desató finalmente la ira del Partido Comunista cuando escucharon que el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes, dijo que no proveería jamás a un comunista. Esto ocurrió ya hace algún tiempo atrás, pero sigue sacando bastante roncha. La madrugada del sábado, el diputado Ricardo Cifuentes, de Demócrata Cristiano, cuestionó que un comunista pueda llegar a la presidencia de Chile. Ante esta arremetida, desde la bancada de esa colectividad acusaron que él siente una animadversión injustificable contra ellos. Anteriormente, el jefe de la bancada de los socialistas ya había encendido las alertas sobre el comportamiento del presidente de la corporación cuando aseguró que cerca de la medianoche se transforma. Es decir, esto es para la risa porque está diciendo que el tipo este, el socialista, jefe de bancada de los socialistas, ya había encendido alarma diciendo que cerca de la noche el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes, del Demócrata Cristiano, se transforma. Ahora la pregunta sería, ¿en qué se transforma?
¿Será que pone algunos traguitos y se transforma el presidente de la Cámara de Diputados? ¿O simplemente, yendo a un aspecto más sólido, no, se le dan todos los temores, se le dan todos los complejos y dice realmente lo que hay que decir? Y lo que hay que decir es que realmente los comunistas son un gran peligro, no solamente para las proyecciones políticas de nuestro país, sino que son un peligro en realidad en todo el mundo. A las 0:24 horas de la madrugada del sábado, el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes, de la Democracia Cristiana, tomó el celular, se metió en Twitter, actual X. Ahora me voy a permitir, con el permiso de ustedes, hacer un paréntesis aquí, porque se dan cuenta que ustedes, cuando se refiere al ex Twitter, a cada rato hay que decir anteriormente Twitter. Por ejemplo, acá cuando dicen el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes, tomó su celular y se metió a X, entre paréntesis, anteriormente Twitter. Cuando nosotros decimos Twitter, ¿cómo le podríamos llamar a este medio de mensajería X? ¿Qué fome? ¿Eh? Realmente el dueño de esta nueva empresa le dio un nombre absolutamente fome, porque antes uno decía, voy a tuitear, ahora voy a X, que no sé qué cosa, la gente se mete a Twitter, ahora se mete a X, y esta cuestión quedó bastante fome. Bueno, pero eso es otro cuento aparte. Y en esa oportunidad, el diputado Cifuentes comenzó a escribir: el Partido Comunista ha devenido en socialdemocracia. Miren su votación, no solo en el proyecto de pensiones, nada más. Si así se podría Chile tolerar un gobierno con uno o una presidente, y le pone con arroba, es decir, como presidente o presidenta comunista, reclamando. Y frente a esta situación, un usuario de la red social le preguntó dos nombres del Partido Comunista al alcalde Daniel Jadwe de Recoleta y a la ministra Camila Vallejo, de Secretaría General de Gobierno. Le preguntó a Cifuentes, y Cifuentes respondió: nada de eso, yo no proveería jamás a un comunista. Entonces acá es donde entra la duda. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto de yo no proveería jamás a un comunista? ¿Qué quiere decir? Yo creo que a lo que Cifuentes se refiere finalmente es que él no proveería, es decir, no pondría como presidente de la Cámara de Diputados a un comunista, es decir, no proveería ese cargo con un comunista, porque los comunistas ya sabemos todos cómo son. Yo creo que no habría que entrar a indagar mucho más ese tema, porque finalmente el Ricardo Cifuentes eso es lo que quería. Ahora, ojo, que se empiece a preparar el señor Ricardo Cifuentes, porque si está allí Carmen Gers, si está allí Lorena Pizarro, lo van a ir a encarar, porque recordemos que es esta parejita conformada por Carmen Gers y también por Lorena Pizarro son de temer, en el sentido que se te van encima, te insultan, poco más, y te agarran a palo. Así que, y el señor Cifuentes no tiene pinta, por lo menos aparentemente, de ser un hombre muy fuerte. Por lo tanto, ojo ahí, señor Cifuentes, que por la posición que usted está teniendo, que igual yo se la valoro, que alguien reconozca que no tiene por qué haber un comunista como presidente de la Cámara de Diputados, me parece soberbio, me parece importante. Pero tenga cuidado, porque estos sujetos comunistas, sujetos comunistas como Carmen Gers, la señora es de armas tomar, y si la agrega al tanquecito de Lorena Pizarro, lo puede pasar mal. Recordemos que han encarado a personas que como Alejandro de la Carrera se le fueron encima y prácticamente le pegaron combo. Es decir, hay que tener ojo con eso. Así que finalmente, para hacer un compendio,
Ojalá, queridos amigos, que en Chile no se elija un presidente, ya sea hombre o mujer, de la Cámara de Diputados, porque significaría que los proyectos que son importantes para la República de Chile quedarían estancados y los que son importantes para la ultraizquierda tendrían realmente un avance. Así que ojalá que no pase. Ojalá que no salgan y ojalá que el presidente, ya sea hombre o mujer, de la Cámara de Diputados se preocupe de impulsar realmente los proyectos de ley que son importantes para la República de Chile. Nos estamos viendo, que viva Chile, que Dios los bendiga a todos. No olviden hacer clic en el primer comentario que está fijado y ahí podrán unirse a este grupo de amigos del canal que queremos llegar a hacer algo importante para que finalmente tanto el gobierno nos escuche como la oposición, que también está media dormida, así como en zona de confort, también nos empiece a escuchar. Nos vemos, que Dios los bendiga.